Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal y como compensación de los días que me perdí, pero obviamente no fueron intencionales, voy a compensarlos con dos videos y en este primer video vamos a ver sobre Venus retrógrado, Venus que va a caer en el signo de Leo, el signo fijo, el signo del fuego y obviamente que representa nuestro yo y como tal este Venus retrógrado que viene el 23 de julio específicamente va a cambiar la vida de muchos, así como lo escuchan, de muchos. Y como tal tenemos que estar preparados para todo lo que nos trae esta planeta en retrogradación. Recuerden que Venus es un planeta benéfico y cuando está en retrogradación significa que algunos beneficios van a estar tambaleando para todos nosotros y obviamente que para algunos signos va a ser un poco más chocante, pero obviamente para contrarrestar y a la vez que estas piedras o estas pruebas que nos va a traer Venus retrógrado podemos utilizar ciertos rituales y esto va a ser para el segundo video que les voy a subir. Bueno, continuando con lo que vendría a ser Venus retrógrado, tienen que saber que cuando entra en retrogradación, esto ocurre cada 18 meses y en este caso cayó en la fecha del 23 de julio y justamente cuando está en el signo de Leo. Pero también a su vez resulta que va a durar algo de 42 días, una de las retrogradaciones más largas. Como tal va a tener un efecto muy interesante, pero a su vez recordarles que también el 23 de julio vamos a tener a Quirón en Aries, en retrogradación. Y como saben, Quirón herido, Quirón que nos trae ciertas cosas que tenemos que arreglar y resolver sobre viejas heridas, heridas que aún siguen presentes. Pero bueno, en este caso nos estamos centrando con respecto a Venus en retrogradación en Leo. Como tal, todos saben que Venus es aquel signo que representa la belleza, el amor, muchas cosas hermosas para nuestra vida. Pero al estar Venus en Leo, Leo lo asociamos con las energías apasionadas, la extravagancia, aquel personaje del horóscopo que busca la atención y el reconocimiento de los demás. Y como tal, en retrogradación podríamos resaltar que va a haber mucho drama y muchas exigencias en las relaciones, tanto sentimentales como asociaciones de empresas, familiares o amistades. También otra cosa que debo resaltar y todos deben de asociar, porque eso es muy importante, es que Venus en retrogradación no solamente se refiere a los conflictos que puede haber a nivel sentimental con respecto al amor, sino también tiene que ver con todo lo que es la belleza y el dinero. Como tal, el sector financiero va a estar un poco tambaleante, así que hay que cuidarnos en ese sector. Y también con respecto a la belleza, vamos a recapitular viejos outfits, viejos hábitos que teníamos en el pasado con nuevos looks quizás, nueva forma de expresar tu ser mediante la ropa que puedes utilizar o ese cambio de look que de la nada quieres realizarte. Y sobre todo para aquellas personas que están relacionadas con el sector de la belleza, aquellos que son masajistas, maquillistas, estilistas, aquellos que están relacionados con la moda, los vestuarios, pintura, todo aquello va a estar muy favorecido en ciertos temas si es que quieres relanzar una empresa que como sientes que estaba tambaleando, bueno, lo puedes hacer porque Venus retrógrado favorece todo aquello que ha estado actualmente siguiendo o ha estado en el pasado. Venus va a apoyar para que vuelva a realzarse esas oportunidades para estas empresas. Continuando con lo que vendría a ser Venus retrógrado en Leo, bueno, esta situación nos va a traer reconexiones románticas,
aventuras amorosas, incluso cambios de situación, quizás inesperadas, como vendría a ser que en un momento una reunión con tus amigos haya sido fijado en tal lugar, pero de la nada todo lo que tú pensabas que iba a suceder en ese lugar específicamente cambia de la nada y va a otro sitio que puede alterar tu perspectiva y como que tienes que saber controlar tus emociones para estas situaciones. También va a haber quizás enamoramientos, si tal como lo escuchan. A pesar que sabemos que Venus en retrogradación no es bueno empezar alguna relación amorosa, recuerden si ya han dejado su pasado, si ya han olvidado a su ex, si ya no hay ese sentimiento de apego hacia esa persona que les ha lastimado o no, entonces caminen con paso de tortuga para esta nueva relación que quizás se viene más adelante para ustedes. Como repito, pasos de tortuga porque Venus retrógrado va a darte pruebas y quizás esa relación que quieres empezar durante Venus retrógrado puede acabar al mismo tiempo que Venus retrógrado vuelva a estar directo. Así que mucho cuidado con eso. También otra cosa muy importante y beneficiosa es para aquellas personas que quieran dar el cierre de algo, sea a nivel sentimental, de asociación e incluso quizás cerrar ese proyecto que sientes que ya no avanza o que ya quieres darle lugar a algo diferente. Bueno, también es un buen momento para que lo hagas. También a su vez, a pesar que como dije hace unos minutos atrás, que no es bueno iniciar algo nuevo, bueno, recuerde que cuando Venus está en retrogradación se fija en el pasado y aquellas personas que vienen en el pasado, pero sabes que esa persona realmente no ha hecho cosas muy malas contra ti, puedes darle una oportunidad, pero esa oportunidad no significa que vuelvas con esa persona, sino es una oportunidad para ver si realmente vale la pena volver a intentarlo una vez más. Así que mucho ojo a eso. También otra cosa muy importante, tengan cuidado con las promesas que se les haga a ustedes o ustedes hagan a los demás. Recuerden que la palabra siempre vale oro. Así que nada de promesas falsas, nada de promesas que sabes que no vas a realizar. Eso puede devolverse cuando Venus esté directo y puede traerte cosas falsas a tu vida por engañar a los demás. Así que no hagas promesas en vano. Todas las promesas que se hagan durante Venus en retrogradación van a estar al aire o como si fuese en un barco a la deriva. No se sabe si va a llegar a un puerto seguro o aún va a estar navegando en el mar sin un faro que lo guíe. Mucho cuidado. También otra cosa muy importante es que Venus retrógrado nos va a traer viejos hábitos del pasado, sí, tal como lo escuchan, hábitos que quizás te robaban sonrisas sinceras del corazón y es momento que los vuelvas a adoptar, porque Venus retrógrado también te va a hacer volver a sentir ese niño interior que tenías y que a veces algunos olvidaron que siempre tiene que estar vivo, porque la inocencia de un niño a veces te hace ver cosas que como adulto no podemos ver. También otra cosa muy importante que Venus retrógrado nos va a traer es que muchos de nosotros vamos a tener que revisar con cuidado aquellos papeles que están referidos con nuestras asociaciones, aquellas personas que tengan empresas, aquellas personas que hayan hecho alguna asociación o quizás hayan invertido en algo anteriormente, es momento de que chequeen cómo va esa inversión, cómo va esa asociación, cómo están sus temas económicos, financieros con respecto a las empresas en las cuales están. Es momento de chequear las hojas, leer muy bien las pequeñas letras, porque Venus retrógrado te va a dar un tercer ojo para encontrar
cosas ocultas, cosas que pueden dañar tu sector financiero, porque Venus también representa lo material, el dinero. Bueno, también otra cosa muy importante, recuerden que Venus retrógrado va a estar en Leo, eso significa que la euforia, la lujuria va a estar a la orden del día y como tal, algo que tienen que estar muy prevenidos es aquellas personas que quieren tener relaciones esporádicas, amores de un día, pasiones de una sola noche. Tengan mucho cuidado durante esas noches de pasión porque puede haber embarazos que no desean. Sí, pues resulta que durante Venus retrógrado va a haber muchos embarazos, algunos muy bien recibidos y otros quizás no tanto. Así que una vez más repito, mucho ojo con aquellas relaciones esporádicas, con aquellos momentos de una noche de pasión muy lujuriosa. Cuídense mucho, tanto hombre como mujer, porque Venus retrógrado a veces les va a cegar con la lujuria y van a olvidar por completo que están en riesgo de quedar embarazadas o embarazados. Así que mucho cuidado si no quieren tener responsabilidades obligadas. Cuídense, cuídense. Una vez más, repito, cuídense mucho. Los embarazos están a la orden del día en Venus retrógrado. Y obviamente para aquellas personas que quieren tener un embarazo, para traer un nuevo ser a su familia, va a ser muy beneficioso. Así que pueden empezar a hacer sus labores con sus parejas para así formar la familia que tanto desean. Obviamente esto lo digo para aquellas personas que realmente ya tienen una familia, una pareja formal, para que así sean bendecidos con la venida de un nuevo ser a su familia. Bueno, continuando con el tema de Venus retrógrado que va a estar en Leo, como dije, es un signo fijo, es un signo de fuego y está relacionado con el yo. Eso ni significa que muchas personas se van a volver irritantes en el lado extremo. Obviamente otros van a estar dramáticos, otros muy románticos y melosos y quizá para algunos no les va a gustar esas actitudes. Así que también va a haber muchas personas que van a ser muy egocéntricas y eso significa que muchos también nos vamos a dar cuenta que esas personas no eran lo que aparentaban. Y eso va a ser muy visto en lo que vendría a ser aquellas personas que están en el ojo de la tormenta, como vendrían a ser los políticos, movimientos, ideologías, religiones. Sí, vamos a ver muchas noticias muy interesantes en todos estos sectores. Y con respecto a la belleza, y esto también va a estar relacionado con la música, nuevas melodías, nuevos tonos, arte, moda, cosas muy interesantes también nos va a traer Venus retrógrado en Leo, algo que va a cambiar la perspectiva de las personas en su interior y eso les va a ayudar a trascender. Bueno, también continuando con lo que vendría a ser Venus en retrogradación, vamos, ¿qué nos trae para cada signo específicamente? Con lo que vendría a ser el horóscopo zodiacal. En este caso vamos a empezar con Aries. Venus retrógrado. ¿Qué le traerá al primer signo? Aries. Como dice, todo vale en el amor y la guerra. Y como Aries siempre extrovertido se lanza a esta aventura. Eso significa que va a manejar muchos asuntos del corazón de manera rápida sin hacer mucho drama. Específicamente Aries va a ser uno de esos signos que no va a ser tan chocado por el signo de Leo. Pero, como siempre nos va a traer ciertas pruebas. ¿Cómo vendría a ser viejos amores? Sí, aquellos amores de tu pasado, Aries. Sí, que mira muy bien qué relaciones has tenido en los últimos años, que quizás fueron un castigo, que quizás fueron amores de una semana, de un día
Bueno, ten preparado porque todo ese batallón se viene a presentarse en tu vida. Ahora, depende de ti rechazarlos o aceptarlos. Pero recuerda que en Venus retrógrado las oportunidades tienen que ser muy meticulosas y a paso de tortuga. Toma mucha atención a aquellos pasatiempos que hacías anteriormente, porque esos pasatiempos que antes no te daban fruto, en Venus retrógrado definitivamente te van a dar oportunidades muy importantes de las cuales los vas a necesitar para tu sector financiero. Y con respecto a los dramas románticos, vas a volver a concentrarte en tu niño interior, ese niño interior que te ayudaba definitivamente a contrarrestar aquellos momentos difíciles con respecto a algunas relaciones del pasado que no te dieron un buen sabor dulce a tu boca. Así que es momento de reconectarte con tu pasado, Aries, para así dar una buena temporada a esta Venus retrógrado, porque Leo en parte está a tu favor. Vamos ahora con Tauro. Este mes Venus retrógrado le va a traer ciertos secretos que estaban ocultos bajo 7 llaves o aquellos problemas familiares que no estaban concluidos. Bueno, Venus dice que tienes que tomar ese tema en tu presente porque eso puede afectar tu futuro. Te va a dar la oportunidad de una vez finalizar esos problemas, esos secretos familiares que a veces te incomodaban, a veces no dejaban que tú avances. Recuerda que los viejos rencores no deben ser llevados a tu presente y futuro. Es momento que lo soluciones y dejes que el pasado se quede con ellos. Es momento de que te des una nueva oportunidad y no veas que tu pasado interrumpa tu futuro. Y con respecto a tu hogar, si ya tienes una familia, Venus retrógrado va a darle mucho más sabor a esa vida que tú tienes con tu familia. Porque definitivamente Venus retrógrado quiere que para Tauro tenga una vida hogareña tranquila y muy dulce, pero para tener eso tiene que sobrepasar algunos obstáculos que tú fácilmente lo puedes realizar, solo que trata de no ser muy detallista con tus acciones. A veces hay acciones que lo tienes que hacer de forma eficaz pero rápida y en otras ocasiones se te pide tus detalles, tus paso a paso, pero en esta ocasión hazlo de una forma rápida y segura. Ahora vamos con Géminis. En el caso de Géminis, Venus retrógrado te dice que tienes que desafiarte a ti mismo. Sí, dejar de ver el lado analítico, dejar de ver el lado superficial de las cosas que llegan a ti. Algunos amigos cercanos, algunas personas que van a llegar a tu vida con respecto a Venus retrógrado, vas a tener que revalorar si esas amistades realmente son las correctas y las nuevas personas que vienen realmente se están acercando a ti porque te aprecian o porque tú les convienes a ellos. Y como dije, Venus retrógrado también influye mucho en las asociaciones y eso no significa solamente en relaciones de pareja, también en tus amistades. Así que como tal es momento de que hagas el filtro durante estos meses de Venus en retrogradación. Haz un filtro claro de aquellas personas que realmente no son las correctas para ti y no vale la pena tenerlos en tu cabeza. Una cana menos a tu vida. También algunas relaciones van a estar a prueba con Géminis. Aquellas relaciones que quizás es momento que las termines o es momento que le des una oportunidad más.
Ahora vamos con Cáncer. Con respecto al Cáncer, tiene que tener cuidado con hacer gastos innecesarios. Venus retrógrado en este caso te está molestando con el dinero. Vas a tener que apretar tus bolsillos y solamente gastar en cosas necesarias y no en cosas de banalidades, porque puedes perder aquel dinero que te costó ahorrar y obtener. Así que mucho cuidado durante Venus retrógrado con respecto a tu sector financiero. Revisa muy bien qué cosas son importantes y qué cosas no valen la pena. Pero también hablando de otro tema muy importante, es con respecto al valor sentimental que tú das a tu alrededor. Recuerda ser más empático. Con Venus retrógrado es posible que te vuelvas un poco frío con las personas que están cerca de ti. Así que trata de respirar y ver que tus palabras no les afecte, porque puedes perder amistades valiosas durante Venus retrógrado. Ahora vamos con Leo. Leo. Tu confianza quizás va a estar tambaleando. Vas a dudar de tu apariencia, tu identidad. Y quizás incluso vas a pensar que no te estás expresando como debería, o incluso vas a pensar que ya no eres la misma persona de antes. Recuerda que Venus en retrogradación a veces nos hace confundir con respecto a lo que somos, con respecto a lo que queremos. Así que no dudes de ti, date un respiro, relájate. Todo va a pasar. Las oportunidades que van a llegar a tu vida, aprovéchalas al máximo. No dudes de tu imagen personal, porque tu imagen va a ser mejor vista a tu alrededor que tú mismo. Recuerda también que aprovechan Venus retrógrado si quieres hacerte un cambio de imagen, renovar algo que quizás lo hacías antes, y eso del pasado, como dije, en Venus en retrogradación puede ser muy favorecido para esta temporada. También muchos van a experimentar que tienen que renovar su closet, hacerse una transformación con nuevos maquillajes. Bueno, si quieres hacerlo es momento de que lo hagas, pero recuerda siempre tener una persona cerca de ti que te dé una cierta valoración, porque también pueden volvernos de una forma errónea aquello que no queremos ser, volvernos de forma extravagante. Y como tal, Venus retrógrado para Leo le dice que tiene que maximizar sus atributos, brillar como siempre lo hace. No dejes que Venus retrógrado te haga tambalear con respecto a tu confianza. Confía en ti, valora lo que tú eres. Ahora vamos con Virgo. Con respecto a Virgo, con respecto a tu subconsciente, se va a activar durante Venus retrógrado en Leo, ya que te va a dar un efecto que te va a ayudar a pensar con respecto a viejos amores, viejas supersticiones del pasado. Estos pensamientos pueden tentarte a recaer con cosas que no deberías. Así que siempre mira tu presente. Compara lo bueno que tienes ahora con lo malo que era tu pasado. Recuerda que también no siempre el pasado puede traernos buenas cosas. A veces puede traernos malas cosas y quedarse en nuestro presente, y eso no queremos. Así que Virgo, una vez más, recuerda no caer en la tentación de aquellos hábitos desagradables de tu pasado. Ten una perspectiva más clara de lo que tú quieres. Mira tu presente y no caigas una vez más en lo mismo. Mucho ojo a eso. Ahora vamos con Libra. Quizás tienes alguna amistad que es muy pegada a ti. Quizás esa amistad siempre ha sido tu segunda cabeza, tu segundo pensamiento, pero Venus retrógrado va a hacer que se aflore la verdadera persona que es esa amistad. Una persona buena realmente para ti, o una persona tóxica que realmente envolvía con sonrisas pero te daba puñaladas
por atrás. Realmente Venus retrógrado te va a hacer ver qué amistades realmente valen la pena, no importa si eran amistades de años o meses. Para Venus retrógrado, la verdadera amistad es aquella que no traiciona, y es lo que te va a hacer ver durante este tránsito de retrogradación de este planeta de la belleza del amor. Y como tal, también Venus retrógrado te dice que tengas más confianza y más coraje en perseguir aquel sueño que lo habías dejado de lado, aquel sueño que los piensas muchas veces en tu cabeza y tienes miedo a realizarlo. Bueno, hazlo, porque definitivamente Venus retrógrado favorece todo aquello que ha estado en nuestras cabezas en los meses anteriores y quiere que lo traigas y lo pienses muy bien cómo hacerlo real. Porque cuando Venus entre directo, vas a recibir mucho apoyo de donde menos lo pensabas. Y obviamente que también te va a hacer que expongas tus conexiones. Sí, conexiones que quizás vas a encontrar en tus pequeñas vacaciones, en tus pequeños viajes, que eso va a rendir sus frutos, como digo, cuando Venus esté directo. Ahora vamos con Escorpio. Con respecto a Escorpio, ten cuidado con lo que estás diciendo, porque eso va a afectar tu futuro. Si durante Venus retrógrado se te pide que cuides tu lengua, quizás tú piensas que te estás expresando de la manera correcta, pero realmente estás dando venenos muy peligrosos con cada palabra que estás diciendo. Pero obviamente también esto no significa que cierres tu boca siempre. Hay logros que van a llegar a ti y definitivamente tu palabra va a ser muy buena en el momento correcto. Así que piensa muy bien qué vas a decir. Tienes el don de la palabra para abrirte paso o para que tú mismo te hagas tu entierro. Ten mucho ojo con eso. También otra cosa muy importante que Venus retrógrado te va a traer es que por fin vas a saber de dónde salen esos rumores negativos sobre tu persona, quién está divulgando, quién se está encargando de decir cosas que no son ciertas sobre ti. También una vez más, Venus retrógrado te va a ayudar a replantear sobre qué proyectos son ideales para ti, qué proyectos estás haciendo bien actualmente, cuáles ya deberías de dejarlo y cuáles deberías darle una nueva oportunidad o hacerlo subir de nivel. Recuerda que todo esfuerzo tiene que ser valorado. No ignores lo que tanto te ha costado. Vamos con Sagitario. Venus retrógrado para este signo que está regido por Júpiter, el planeta benéfico. Bueno, te pide que sigas hacia adelante, mira todo a tu alrededor y aprovecha al máximo las oportunidades, ya que no hay otra forma de acorralar aquellas cosas negativas que se escapan de nuestras manos. Venus retrógrado te ayuda a que replantees lo que has estudiado hasta ahora. ¿Fue beneficioso o no? ¿O realmente necesitas renovar tus estudios? ¿Cambiar alguna especialidad que está llamando tu atención? Bueno, puedes volver a hacerlo, porque Venus retrógrado quiere que te centres en aquello que te hace realmente feliz. Y también otra cosa muy importante, deja de estar pegado con el pasado, porque definitivamente eso está atando tu presente y no te deja avanzar como tú estás deseando. Prácticamente tus pasos que das 3 veces hace que realmente apenas avances medio paso. Recuerda que tienes que aprender los hechos del pasado para avanzar correctamente en tu futuro.
futuro. Dale más importancia a tu crecimiento espiritual e intelectual. Ahora vamos con Capricornio. Enredos quizás durante este Venus retrógrado. Sí, Leo va a querer que resaltes todas tus relaciones románticas, privadas, sobre ti mismo, incluso sobre tu sector financiero. Es momento de que veas y sientas que has avanzado. Recuerda valorar más tus acciones. Recuerda que estás viendo las cosas de una manera diferente. También a su vez, cualquier pensamiento que quieras realizarlo, hazlo. No dudes de todo lo que tú quieres realizar porque Venus en retrogradación te dice que tus ideales, pensamientos, aquello que estabas pasando por tu cabeza en estos meses son los correctos, porque eso también te va a ayudar a corregir aquellos problemas financieros que estabas pasando. Es momento también de que dejes de sentir que no puedes avanzar económicamente. Ten más seguridad con las cosas que estás haciendo. También recuerda que no es momento de hacerte préstamos durante estos meses porque Venus también representa el dinero. Por otro lado, recuerda darle límites a ciertas personas. La bondad es una cosa, pero dejar que los otros se aprovechen de ti, eso realmente no te va a traer nada bueno. Es momento también de hacer tu filtro para poner los límites a aquellas personas que no merecen tu bondad. También ten mucho cuidado con tomar decisiones que sabes que tienes las respuestas, pero dudas de hacerlas. Confía más en ti. Ahora vamos con Acuario. Para Acuario, estos meses van a estar en pausa. Con respecto a las relaciones del pasado, van a venir a tu presente y va a ser tu prueba con Venus en retrogradación, porque te va a pedir que desafíes ese pasado que tú sigues cayendo en tu presente. Recuerda que Venus retrógrado trae el pasado porque hay algo que no estás dejando que se marche de tu vida. Es momento que te comprometas realmente con algo. Es momento que des la oportunidad a aquello que vale la pena para ti. Y tú lo sabes, solo que no lo quieres sujetar por temor, por dudas de cometer el mismo error del pasado. Recuerda que es momento de ver qué te hace diferente de lo que tú eres ahora con lo que tú eras antes. También Venus retrógrado te dice que es un buen momento para reconsiderar las opciones que se te dan sobre la mesa. Nuevo proyecto, nueva inversión o incluso replantear qué asociaciones estás teniendo actualmente. Revisa muy bien tus papeles, revisa las letras pequeñas con precaución, si es posible con lupa. También haz una lista de aquello que tú realmente quieres, de aquello que no quieres. Y eso te va a ayudar mucho mejor a hacer el filtro adecuado de las personas que realmente tienen que estar cerca de ti. Ahora vamos con Piscis. Piscis, vas a tener una experiencia un poco tentadora con Venus en retrogradación, porque te va a hacer que tengas amores muy pasionales de una semana, de un día, amores que quizás te va a hacer comprometer a nivel emocional, pero a su vez te va a hacer subir esa autoestima que lo necesitabas. Es momento de tomar el control de lo que tú eres, de lo que tú vales. Hay personas que se te van a acercar con intenciones verdaderas, con intenciones que te van a ayudar a tener un buen puerto, pero eso va a depender de ti. Recuerda no dejar que el pasado invada tu presente, porque tu presente puede ser arruinado por esas personas que no te trajeron nada bueno. También es un buen momento de alejarte de las cosas negativas, de aquellas personas que no te suman. De lo contrario, critican todo lo que tú haces, critican
todo lo que tú quieres realizar. Recuerda que las verdaderas amistades sí critican lo que tú haces, pero también valoran todo lo que tú realmente eres. Bueno, ese ha sido el fin de las cosas que nos va a traer Venus retrógrado en Leo. Recuerden una vez más que esta retrogradación va a afectarnos de forma muy personal, porque Leo es el signo relacionado con el yo, el sol, y el sol somos nosotros. Y más si tenemos funcionado con Venus, Venus que es de la belleza, el amor, y Leo que es el signo de fuego, de la lujuria, de la acción. Ambos prácticamente van a hacer una fusión muy interesante por largos meses sobre cada signo. Así que mucho cuidado con los amores del pasado, con los compromisos que quieren realizar, cuidado con el sector financiero porque el dinero también va a estar ahí, y cuídense mucho con respecto a embarazos que no quieren durante estos meses. Mucho ojo. Bueno, nos vemos en un próximo video donde les voy a dar los rituales para contrarrestar todo lo que nos trae Venus retrógrado, porque definitivamente siempre hay una solución, no en su totalidad, pero por lo menos vamos a poder sobrevivir de cierta manera todo lo que nos quiere traer Venus retrógrado. Y obviamente va a ser una prueba que lo tenemos que pasar, pero sin que nuestra vista se nuble, porque tenemos a Neptuno y Plutón en retrogradación también sobre nosotros. Neptuno que siempre quiere hacernos dar ilusiones falsas, y Plutón que a veces nos da ese choque muy brusco que altera nuestros nervios. Bueno, nos vemos en el próximo video donde les voy a dar los rituales una vez más, como digo, contra Venus retrógrado en Leo. Cuídense mucho, buenas vibras a todos, buenos deseos, y que Venus retrógrado les traiga una iluminación en su camino para que cuando entre directo tengan buena fortuna en todo lo que vendría a ser el amor, el dinero y la belleza, todo lo que enreda esto. Muchas gracias por estar en mi canal, muchas gracias por suscribirse. Una vez más, muchas vibras positivas a todos ustedes. Chao, chao.